En Revista 110 continuamos con el español Manuel Campos Vidal, quien es moderador de los 4 debates televisados en España más importantes de la historia de la comunicación, y se me ocurre preguntarle las reglas de un debate. Las reglas de un debate siempre tienen que ser lo que se ajuste entre los participantes, sus equipos, y los organizadores del debate. Y nosotros lo que planteábamos era limitar los tiempos, acordar que dedicaríamos tanto tiempo a un tema o al otro, ponernos de acuerdo en una lista de asuntos. Por ejemplo, en España, ahora no, pero antes teníamos que dedicar un espacio al terrorismo, porque hemos vivido 40 años del azote terrorista de ETA, ¿no? Entonces, normalmente se decía, vamos a hablar primero de empleo, y por tanto de todos los asuntos económicos. Vamos a hablar en segundo, ¿estamos de acuerdo? Apuntemos. 20 minutos dedicados a esto, 25, bien. Vamos a dedicar 20 o 25, los que acordemos, a políticas sociales, sanidad, educación, etcétera y tal. Después, normalmente había una pausa publicitaria, vamos a hablar de terrorismo, de situación internacional, bien. Y luego vamos a hablar finalmente pues, de proyección de España en el exterior o de lo que quisiera. Acordamos estas cosas. Y ese acuerdo sí, sobre reglas de juego de un debate, por ejemplo, se sabe que el que es oposición plena lleva ventaja sobre el que tiene algún compromiso o es candidato oficial o tiene compromiso con el oficialismo. Ese va en desventaja. ¿Quién lleva ventaja? ¿El que está oficial o el que puede decir lo que le dé la gana? Bueno, naturalmente que el que está gobernando suele tener más prudencia, porque tiene otro tipo de compromisos, pero el que está enfrente quiere gobernar, por tanto no se puede decir, hacer promesas extraordinarias, porque luego hay que cumplirlas. Usted le plantea el tema a los dos igual, cada vez que se inicia una... Sí, nosotros normalmente entramos en este asunto con una pregunta. ¿Qué haría usted para resolver el problema en España? Usted del paro, por ejemplo, ¿no? del desempleo. Usted y usted. Y a partir de ahí ellos ya enganchan, ¿no? Digamos que la intervención, si es mínima por parte del periodista moderador, mejor. ¿Es difícil cuando son más de uno? Es muy difícil, aunque sean dos. ¿Por qué? Es muy difícil. ¿Por qué es tan importante para un candidato la entrada o la salida al debate? Muy buena pregunta, porque hay muchos elementos de comunicación no verbal, que las personas están ahí y de la manera que saludó a una mujer o a un hombre, o pasó de él, de la manera que fue amable o no fue amable, ahí hay mucha información. Por eso me decía Alan Schroeder, este profesor de Boston que he citado, me gustan los debates españoles porque ustedes conectan desde cuando llegan, tal como dice usted, o cuando han salido, de la manera que ellos mantienen la compostura. Ahí hay mucha información. Hay alguno que viene acompañado de la esposa, otro no, depende, ¿no?, de cómo se ven ante los periodistas. Usted es autor de un libro titulado, eso fue lo que escuché cuando lo presentaba, La cara oculta del debate político, algo así. Eso es. ¿Cuál es la cara oculta del debate? Bueno, yo conté ahí un poco las negociaciones, los miedos, efectivamente, de los equipos, porque era una manera también de hacer pedagogía, no por señalar a nadie, sino por decir, mire, cuando vamos a un debate, pues hay que preparar bien a los candidatos. Por ejemplo, en el año 93, el primero, Felipe González Aznar, el equipo de González lo mandó de viaje a Canarias el día anterior, que por cierto tuvieron un incidente aéreo, estuvieron a punto de morir, porque tuvieron que volver planeando sobre el mar por la noche, fue muy complicado. Pero independientemente de eso, el candidato no puede llegar agotado allí de un viaje transatlántico, porque Canarias está... Decide unas elecciones y ha decidido unas elecciones, un debate. Influye mucho, y no solamente para un candidato u otro, sino también en Pero vamos para España, en España... Sí, también por la participación, don Julio, porque el hecho de que Partido Socialista contra Partido Popular, mucha gente que no iría a votar, va. Siempre que hay debate hay más participación, pero no solamente los que votan estos dos partidos, también el que vota a un tercer partido. Y usted sabe que cuando hay más participación, pues el resultado a lo mejor no es exactamente el esperado. Y ese que va, que no iría, a veces va, dice, voy a no votar por ese.
En un debate Sí. que tú quedas tan inconforme con alguien que dice, bueno, voy a ir a votar ¿para qué? Para votar en contra de ese. Podría ser, Bueno, hay mucho voto en contra. Usted sabe que hay mucha gente... Sí, pero provocado por el debate. Puede ser, puede ser. Mire, una cosa que como sociólogos estamos viendo ahora es que el voto en la mayor parte de países se define cada vez más tarde. El año pasado nosotros tuvimos elecciones en Andalucía el día 2 de diciembre. Después, Andalucía es una región que tiene 8 millones de habitantes, es muy importante numéricamente, ¿no? Bueno, el 28% de las personas declararon en una encuesta posterior que habían decidido el voto el mismo día o el día anterior. Pues probablemente en el debate hay gente que dice voy a votar, o voy a ir a votar contra este, como usted acaba de sugerir. Y un extranjero, periodista extranjero, podría ser un buen moderador, es decir, que nosotros digamos, bueno, don Manuel, venga para acá para hacer un debate en Costa Rica o en República Dominicana. ¿Funcionaría? Pues créame que ya me lo propusieron en Chile. Perdóneme. Ya me lo propusieron en Ajá. Chile, eso. Y yo les recomendé, hombre, enviaríamos un mal mensaje si tiene que venir uno desde España a moderar el debate. Es un poco incómodo para el resto de periodistas en... Pero ahí. daría un toque más de, pero como poder de parcialidad. Puede ser, y yo estoy disponible, pero creo que hay muchos periodistas en República Dominicana o en Chile, en este caso, donde yo hice esta sugerencia porque di una conferencia invitado por ellos y fue el rector de la Universidad de Valparaíso finalmente el que moderó el debate y a mí me parece, me invitaron, yo asistí, pero tenía que ser una persona de Chile, ¿no? Señor Campo, ahora mismo suceden eventos que, aunque no sean plenamente interactivos, como puede ser un debate, un concurso o nada de cualquier tipo, inmediatamente si tienen una gran audiencia, así mismo tienen también una gran cantidad de interacciones a través de las redes sociales. Eso es. Entonces, ¿cómo mejora o dificulta el debate el asunto de que simultáneamente con que hay gente mirándolo por televisión, hay gente que está subiendo su opinión sobre lo que está viendo en cuanto a las impresiones de los entrevistados? Verdad. Las redes sociales organizan una especie de debate paralelo, tiene usted razón. Entonces, una cosa es lo que sale por la televisión, que es lo central. La televisión es lo central, con todo respeto, para el resto de medios de comunicación y para los de las redes sociales, porque si no se produjera aquello en este plató de televisión, no estaría todo el mundo refiriéndose a esto, es verdad, pero si se organiza, vaya con lo que ha dicho este, vaya con lo que ha dicho otro, y se obtienen unos picos de participación realmente espectaculares en la complementariedad en el otro debate. El otro debate influye mucho, por supuesto que influye mucho, pero fíjense ustedes que también hay que revisar las normas, porque no sé cómo es aquí en este país, pero nosotros decimos, el viernes antes del domingo electoral se corta la campaña, no hay más mítines, no hay más reuniones, los periódicos no pueden hablar de esto, las radios tampoco, oiga, pero las redes sociales siguen trabajando, sí, sí. Por lo tanto, ¿quién para esa campaña? A lo mejor es que resulta que no tenemos que parar la campaña, ¿no? O por ejemplo, se dice, no se pueden publicar encuestas 5 días antes o una semana antes. Bueno, ya no estamos de acuerdo, porque como la tendencia es a que se decide en el último minuto, ojalá los británicos hubieran podido saber cómo estaba la encuesta de intención de voto el sábado anterior al domingo en el que se aprobó el Brexit, porque probablemente de saberlo, muchos hubieran ido a votar, y hubieran ido a votar que no al Brexit, porque ahora no saben cómo salir de esto, están absolutamente desesperados. Ya en Europa el resto de países ha dicho, bueno, pues ya nos avisarán, ¿no? ¿Y es norma antes y después del debate la encuesta? ¿Perdón? La encuesta antes y después del debate, ahí no, se estila ya eso, ¿verdad? Claro, y entonces todos los partidos procuran sacar una encuesta rápidamente diciendo, el mío ha ganado, para. Pero bueno, eso forma parte de la guerrilla mediática, ¿no? Esa victoria de Trump, que a muchos los sorprendió, mucha gente decía, porque en opinión pública y en apariencia mediática, Trump no tenía posibilidades, pero a fin de cuentas, eso pudo haber sido una consecuencia de toda esa gente que mantuvo su intención o que a última hora fue que decidió. Bueno, ustedes saben que estamos viviendo una temporada en el mundo que todo lo que parece que es imposible que suceda, acaba sucediendo. ¿Cómo va a ganar Trump las elecciones si hasta el Partido Republicano está en contra? Las ganó y me temo mucho que va a repetir. ¿Cómo va a ganar el Brexit? Pues ganó. ¿Cómo va a ganar Bolsonaro
en Brasil, oiga, ganó, y así sucesivamente. Entonces, estamos viviendo en el mundo, estamos viviendo una serie de situaciones en las cuales hay una reacción, se calcula indicativamente, ¿no?, en torno al 30%, de gente que está disconforme con el sistema, porque la crisis económica también ha expulsado mucha gente de las clases medias más o menos acomodadas y las ha llevado abajo al límite de la pobreza, y ahí hay una rabia que puede traducirse, en el caso de Estados Unidos, en aquellos obreros industriales de Michigan y de Detroit y tal, que quedaron sin empleo y que dijeron, oiga, como todo está estropeado, aquí viene un señor que dice que América primero, que arrase y que no sé qué, vamos a votar a este señor. Y bueno, luego está el sistema electoral americano, porque ustedes saben que Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más. Lo que pasa que como estaban distribuidos en estados y los que votan finalmente son los delegados de cada estado, California tiene 36, Florida tiene 27 creo, o algo así, bueno, a lo mejor le sobraron muchos votos en California para tener los 57 y sin embargo le faltaron en estados pequeños, pero la paradoja es que ganó y gobierna el menos votado. En un debate político, electoral, ¿qué es lo más importante en cuanto a la atención del público? En el sentido de que la ciudadanía se interesa por el debate porque es promocionado por los dos candidatos o porque el electorado tiene una concientización política que sabe que tiene que estar atento al debate. La ciudadanía quiere ver los debates. Si no, en España en el año 93 no hubiéramos tenido 10 millones de personas viéndolo. En el año 2008, cuando se recuperan con el Zapatero-Rajoy, con los dos, Zapatero-Rajoy, tuvimos 13 millones en el primero. Entonces España tenía más habitantes que 15 años antes, ¿no? En lugar de tener 42, teníamos 47, por tanto había más público, ¿no? Mire, esos son audiencias de final del Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Y qué usted diría de aquí de República Dominicana? Los políticos nuestros se niegan al debate. Bueno, siempre hay una tensión y no hay una tradición. Yo tengo registrado, porque me lo he preguntado, que el debate más importante que se produjo aquí, que fue el primero, fue con don Juan Bosch y un jesuita. Náutico García. Náutico, ¿se llama? Náutico. Sí. Bueno, eso fue en 1962, ¿no? 1961. Tenía un ¿no? año yo. Sí, pero ese fue el único debate que se sepa, porque ustedes tenían televisión, bueno, nosotros también, ¿no? Déjenme decir, la televisión fue antes en República Dominicana que en España, fue antes en República Dominicana que en Francia. Creo que el orden es Estados Unidos, Cuba, República Dominicana. No sé si ese debate así es. Fue transmitido o no, pero bueno, el día que quieran empezar se puede generar la tradición. Y hay algunos países en los que se produce un debate sobre el debate. ¿Debe estar en la ley y debe ser obligatorio, sí o no? Seguimos con el doctor Manuel Campo Vidal, periodista, sociólogo y pionero de los debates electorales presidenciales. Decíamos que el tiempo va a ser corto y solamente la agenda de las pautas, el menú de una conversación con don Manuel es largo. Por ejemplo, si en un caso él termina un debate, ¿cómo lo trata los dos candidatos? Es decir, me trataste mal, tuviste alguna inclinación por el otro. Si las preguntas, ¿se puede ayudar a alguien desde un debate? Y sobre todo, si en caso de que hoy él decida utilizar su experiencia como asesor político, que no es así, para que no haya confusión, lo físico, la actitud del candidato, las expresiones del candidato, los temas en que desarrolla, todo eso es complejo, hasta la expresión del contrario, decía claro. Él que es. Don Manuel, háblenos de todo eso juntos. Bueno, yo creo que, comentaba ahora en la pausa, comentaba Lilian, efectivamente, cuando se produce un debate es un momento de máxima tensión y uno ha ganado y otro ha perdido, o por lo menos tenemos la percepción de que uno ha ganado y otro ha perdido. Normalmente
los seguidores del que cree que ha perdido le echan la culpa al árbitro, que el moderador. Por tanto, siempre tienes un problema en ese sentido. Pero si tú has hecho un trabajo honesto, correcto, luego al final la gente con el tiempo dice, mira, perdió porque mi candidato estuvo mal, no por culpa del moderador. Y si no fuera así, no hubiéramos repetido los siguientes debates, hubiéramos repetido los siguientes debates. Por lo tanto, eso está fuera de toda duda. Pero esto que plantea don Julio tiene razón. Tú tienes que hacer un esfuerzo por parecer neutral. Tú no puedes poner una cara rara o que un candidato diga una cosa que te sorprenda. Hay que hacer un esfuerzo de esa naturaleza. Le pongo un ejemplo. Imagínese que están ahí esos dos, ¿qué ha pasado? Estos dos señores que quieren ser presidentes del país, y uno dice, voy a proponer, pongamos por caso, ha pasado, 1 millón, voy a crear 1 millón de puestos de trabajo. Y el moderador hace un ataque de tos en ese momento. Sí. Oiga, eso es un editorial. Eso es un editorial. ¿Qué dice la gente? Si era la promesa extraña que hasta el moderador se partía de risa y le dio la tos. Pongamos por caso, ¿no? Pero le pongo otro ejemplo real que te sucede. Hemos terminado y todos estos señores cámaras nos dicen, estamos fuera, ya pueden ir. Nadie habla porque los micrófonos siguen ahí. Todo el mundo está calladito. Sí. Y yo tengo mucho cuidado en no ponerme de pie e irme hacia un lado o hacia el otro, porque la última imagen que va a quedar aquí es que yo me fui hacia el del Partido Socialista o hacia el del Partido Popular. Así que quietos aquí, calladitos aquí. ¿Qué fue lo que le pasó a Donald Trump? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro Sánchez con Donald Trump en la cumbre del G20? Que lo mandaron a sentar. Nada, fue una broma. Una broma. Una broma que gastó este señor, Donald Trump, que entró por allí, le indicó y le dijo, vio allí Spain, ¿no? Lo conoce, pero dijo, ese es un gran país. ¿Ese? Se fue para allá. Y se fue para allá. Simplemente. Entonces, traducción de la prensa conservadora española. Le mandó que se sentara. Lo puso en su puesto, diríamos aquí. Ustedes saben cómo son estas cosas. Pero en realidad, el único que lo escuchó era el que estaba allí. Y no había micrófono, y el que estaba allí era Pedro Sánchez, y le dijeron, ¿cómo fue eso? Dice, al pasar, dijo, ese es un gran país. Pero claro, queda la foto. Y Pedro Sánchez estaba riendo, digamos, con sonrisa agradecida. Si lo hubiera dicho, siéntese usted ahí, yo creo que estuviera sonriendo. A ver, hay que hacer un gran esfuerzo, o le ha tocado el caso de tener que contenerse en un debate a sabiendas de que esa persona está respondiendo con informaciones manipuladas, en algún caso, conociendo usted la verdad de lo imposible de cumplir. ¿Le digo la verdad? Dígame. ¿Quiere que le diga la verdad? Dígame. Sí. Porque tienes que contenerte. Hay momentos que veías perder a uno por el que tenía simpatía y era una broma que yo mismo me organizaba. Es decir, déjeme 3 minutos, hombre, que me ponga yo ahí. Tienes que contenerte. Se estila que los directores nos tracen las pautas, pero en el caso de los debates se necesita que el moderador le diga, mira, cuando vaya alguien a contestar, ponle la cámara al otro para ver la reacción, pero tiene también que dividir el tiempo igual, es decir, no puede excederse. Sí. Ustedes lo hacen. Controlamos todo eso porque hay una pantalla partida muchas veces, siempre. Pero pactamos cuántas veces va a haber planos de escucha. Entonces pactamos, va a haber, por ejemplo, en la primera parte 6 planos de escucha con pantalla partida y así sucesivamente. Entonces, todo eso es muy tenso, efectivamente, y usted lo sugiere bien, porque un poco más de presencia, un poco menos de presencia, o un gesto en un momento incómodo de alguien, pues puede cambiar las cosas. Pero mire, Clinton, que era el que hacía mejor, parece ser, ¿no? Estamos todos bastante de acuerdo, los que estudiamos estos temas, los debates electorales. Es bueno en debate, fue bueno. Clinton era buenísimo en debates electorales y ensayaba hasta los planos de escucha. O sea que tenía un entrenamiento para que, hay mucho entrenamiento en los debates, ¿no? Para que él mantuviera su rostro tranquilo a pesar de grandes ofensas o de grandes noticias falsas, como a las que usted se estaba refiriendo. Así que este es un negocio complicado
y muy televisado, porque si lo ven 12 millones de personas, pues es el acto más importante. ¿Los asesores de los candidatos intervienen en la definición de todas esas reglas? Por supuesto. ¿Y cuáles son normalmente las exigencias de esos equipos? Bueno, puede haber, usted ha sugerido alguna en un momento determinado, se le da más importancia a estar de pie o a estar sentado, pero eso fue en el año 93, no había habido un debate anterior nunca en España, sí en la radio, pero no en la televisión, y por tanto no teníamos referencia. Después ya fue más fácil porque ya sabe todo el mundo que por medir 10 centímetros más un candidato no gana las elecciones. Digo yo que lo ganará por otra razón, si no los jugadores de baloncesto siempre serían los presidentes de los países, ¿no? Pero sí, tiene una serie de exigencias que plantean allí. En un momento determinado Sarkozy, vamos a lo del sudor que ustedes han planteado, sí. Sarkozy tuvo un debate tremendo con Ségolène Royal en Francia. Debatir, es feo lo que voy a decir, pero déjeme decir, hay que tener cuidado cuando un hombre debate con una mujer para no dar una sensación de que la está pisando, digamos así, ¿no? Y Ségolène Royal, que es una buena política, provocó tanto como pudo a Sarkozy, y el otro se aguantaba. Hubo un momento que estaba con las dos manos debajo de la mesa, así, debajo de la mesa, él, no señora, no señora. Yo digo, debe tener unos electrodos ahí abajo para serenarlo, o algo por el estilo, porque aquello era tremendo. Todo la provocación. Efectivamente. Hay mucho teatro o concursos de belleza en los debates. Sí. Mucho. Sí. Como dice el profesor... Pero los asesores saben cuando su candidato no es bueno no es telegénico, por ejemplo. Claro que lo saben, y por eso procuran los debates, pero esto no es un concurso de guapos, es un concurso de generar confianza. Y entonces puede ser que un candidato no sea agraciado físicamente, porque si no, lo mismo que los de baloncesto, ganarían los guapos, y no siempre es así, ¿verdad? Más allá de la erótica del poder, pero eso es otra conversación, que se suele decir, ¿no? La erótica del poder, ¿no? Bueno, yo creo que al final la preparación, la solvencia, la serenidad, la generación de confianza es determinante. Y se le ha dado la situación de que alguien que esté muy bien en las encuestas acepte ir a un debate con alguien que esté bien lejos. Sí. ¿Para qué? Y es de agradecer. Lo hizo el presidente Zapatero en el año 2008 en España. Era presidente. Las encuestas decían que iba a ganar, no a arrollar, pero vamos, iba a ganar. Y él aceptó el debate por favorecer que hubiera debates en España. ¿A quién llevó? A Mariano Rajoy, que era el candidato aspirante, y ganó las elecciones Zapatero. ¿En qué circunstancias se justifica más de una ronda de debates entre las mismas personas? Bueno, normalmente vienen bastante determinados por los repartos entre televisiones, ¿no? Oiga, yo quiero tenerla, yo también, y al final se dice, pues vamos a hacer dos. Pero en España lo resolvimos, este año no, pero hasta ahora lo hemos resuelto, diciendo la Academia de Televisión, que yo he tenido el honor de presidir durante 12 años, organiza y genera una señal que dan todas las televisiones que quieran, para todos, democráticamente. Es igual que sean locales, grandes, pequeñas, por internet, privadas, públicas, todas las televisiones lo dan. Y con eso muchas veces, con un solo debate, digamos, sales adelante, o con dos, si ellos lo pactan. Bueno, yo creo que en cualquier caso es una excelente experiencia y me parece que vamos a tener, lo vamos a ver en el futuro. Don Manuel, usted, periodista primero, director de medios, generador de ideas, de debates, todo esto que se llama la nueva tecnología, las redes sociales, se discute mucho de lo que es el futuro del periodismo. ¿Seguiremos con un periodismo puro, teniendo redes sociales? ¿Realmente le preocupa a usted lo que es, digamos, el manejo que hoy tienen las redes sociales con el periodismo? Yo creo, fíjese, que las redes sociales ayudan mucho a la distribución de noticias falsas, a la desinformación. También hay cosas extraordinarias en las redes sociales. Yo sigo mucho Twitter porque me entero de muchas cosas a través de Twitter. Así que en una red social te puedes encontrar realmente unas cuestiones muy interesantes y a la vez también el desahogo de denigración contra una persona, ¿no? Pero
frente a las noticias falsas, ojo, que noticias falsas las ha habido siempre, en la prensa tradicional, en la radio, en la televisión y ahora en las redes sociales, yo creo que es una gran oportunidad para el periodismo. ¿Por qué es una gran oportunidad? Para recuperar la credibilidad del periodismo. Así que si nosotros estamos en un programa y hay una noticia y dice, no, lo ha dicho la periodista Lilian, lo ha dicho don Julio, se ha dicho en tal programa, uno le concede una credibilidad porque sabe que aquí hay un prestigio acumulado y que se juegan ustedes el prestigio, que no lo pueden echar a perder en un momento determinado. Ya como periodista, la presión que más me dicen a mí en la calle, te veo, no me lo pierdo, pero no comparto nada. Bueno, bienvenido ¿Cuál sea es la audiencia, razón por ¿no? la que te ven y te oyen? Bueno, porque también quiere saber por dónde va usted. Por lo tanto, también quiere saber por dónde va, porque seguro que, como decimos en España, no da puntada sin hilo. Así que no sé si existe. ¿El debate está en incremento o decreciendo? Yo creo que está en incremento. ¿Incremento? Sí, hace unos años había 60 países que hacían debate, aunque sea de forma intermitente. Según el profesor Schroeder, creo que estábamos en 65 y yo creo que algunos se han incorporado y antes no estaban. Ya en los diferentes países, ¿ha notado usted que quizás como parte de esta revolución de las redes sociales, se ha generalizado el hecho de que hay gente que así como oye al doctor, oye a otra persona con otro punto de vista? Es decir, la gente ya ha hecho cotidiano el cotejar opiniones para sacar las propias. Y yo creo que está muy bien, porque ¿estamos en una democracia o no estamos? Entonces, esto no tiene que ser uniformado. Así que a mí me interesa saber también lo que piensan mis opositores. Hombre, pido respeto y yo procuraré corresponder con respeto, pero que haya pluralidad de opiniones, pues es la esencia de la democracia. Estoy hablando... Le siguen a usted para ver por dónde va. Mire, estoy hablando con un demócrata, casi totalitario. Dice, lo primero que nos digo aquí es el antifranquismo. Realmente, las dictaduras que ustedes, algunos franquistas decían que era una dicta blanda al final. Eso no es así, ¿verdad? Bueno, la dictadura fue muy dictadura y luego es verdad que no tenía, pues los fusilamientos de los años 40 pues no existían en los años 70, cuando Franco murió en el 75, ¿no? Las penas de cárcel seguían existiendo para quien hacía propaganda en favor de la democracia, pero nuestro riesgo era, que no es poco, de una condena de 6 años, ¿no? por propaganda ilegal, por asociación por ilícita, o sea que bromas pocas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que estamos viviendo, por ejemplo, de Venezuela ahora, pues es algo realmente extraordinario. Yo, créame, estoy impactado por la muerte del capitán Acosta, porque ya sabemos que hay tortura, pero yo leí la descripción en un periódico español de cómo ese hombre fue detenido por la policía política en buenas condiciones físicas y cómo entró en un hospital en una silla de ruedas porque no se tenía de pie y falleció al cabo de 24 horas, y hay una evidencia de torturas, como acaba de decir la expresidenta de Chile, señora Bachelet, en representación de Naciones Unidas. Miren, las dictaduras son odiosas y hay que combatirlas en cualquier parte. ¿Y su actitud con Cuba, cómo fue? ¿Perdón? Con respecto al régimen de Cuba, ¿cuál fue su actitud? ¿Cómo usted lo veía? Por parte de mía. Sí. Bueno, yo creo que Cuba, en un principio, generó en los jóvenes, yo en los años 50, 59, cuando se produjo la revolución, era un niño, por tanto ahí no tenía opinión, ¿no? Pero en los años 60, es verdad que en muchos países del mundo, desde luego en Europa y en España, pues había muchos carteles, el famoso cartel del Che Guevara, que todavía mucha gente tiene en la habitación, etcétera. Pero luego había que llegar a algún sitio, pero no se llegaba, y yo creo que al final la condena hacia el régimen de Cuba por falta de libertades y por ineficiencia económica sobre todo ha sido bastante generalizada, y nosotros deseamos también un restablecimiento, yo personalmente deseo un restablecimiento de la democracia en Cuba como en cualquier otro país en la que no existe. ¿Y se puede retener el poder tanto tiempo sin represión? Yo creo que no. Que no, ¿verdad? Tiene que haber limitaciones. Sobre todo si hay hambre, don Julio. Y desde luego, vaya cualquier persona. Pero eso pasó en España, que uno vio cierto progreso al final del franquismo. Bueno, al final del franquismo, el franquismo empezó con la guerra civil del 36 al 39,
Y desde el 59, o sea, 20 años después, empezó un plan de estabilización y unos planes de desarrollo. Hubo inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos, Turismo, etcétera. Pero al lado del desarrollo económico, como lo hubo en Chile en un momento determinado también con Pinochet, pero hay una demanda. La gente quiere libertades, los empresarios quieren libertad económica, la ciudadanía quiere libertades políticas, libertad de asociación. Yo creo que hay una demanda popular, pero no es inconveniente a veces en que coincida un cierto desarrollo económico en dictaduras. Estadísticamente es así. Bien. Don Manuel Campos Vidal, periodista, sociólogo español, creador de Los debates. del debate electoral. Quédese aquí 2 o 3 años con nosotros. Muy amable. Gracias. Muy amable, gracias por la invitación.